Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, un gusto saludarles. Esperando se encuentren muy bien de salud. Vamos a iniciar con esta segunda sesión y con la primera sesión de dinámica de videos. Les explico cómo funciona esto. A lo largo de las sesiones, yo les estaré subiendo, compartiendo videos en donde se discutirán los conceptos básicos que señala nuestro plan de trabajo, con la intención de que ustedes los vean, generen evidencias a partir de unas preguntas clave, y estas preguntas clave terminarán siendo una guía para que cuando nos reunamos cada 15 días por Zoom, podamos nosotros generar discusiones, reflexiones y nos pueda servir para diferentes actividades, sus diferentes actividades que realizarán para el trabajo final, por ejemplo, etc. La idea es que esto les ayude a poder también investigar, también confrontar información y juntos poder construir el conocimiento con una clara reflexión y una crítica, ¿ok? Recordemos que estas asignaturas de teoría, lo importante es que podamos también confrontarnos y reflexionar diferentes conceptos, lo cual nos va a ayudar también a entender diferentes panoramas y salir de pronto de lo arquitectónico. También entrar a otros conceptos desde la psicología, desde la filosofía, etcétera, que nos enriquezca nuestro panorama, nuestro horizonte, ¿ok? El día de hoy vamos a comenzar a platicar sobre la idea y los conceptos de espacio en el ámbito de la producción urbano-arquitectónica. Específicamente dos subtemas: las acepciones conceptuales, escalas de percepción, representación y enfoques, y las interpretaciones del concepto de espacio. Esto es prácticamente una introducción de lo que estaremos desarrollando a lo largo del curso, ¿ok? Quiero que primero veamos esta fotografía. Esta fotografía es parte de la exposición Perspectivas de Tatiana Bilbao en Marco, que es un museo de arte contemporáneo en Monterrey, en donde, bueno, pues este ángulo creo que nos ayuda mucho a hablar sobre estos espacios. ¿Qué es el espacio? El espacio se crea, el espacio se diseña, el espacio se contiene. ¿Cómo puedo yo, mediante la composición, mediante el manejo de planos, de líneas, comenzar a delimitar espacios? Y creo que en esta fotografía nos es muy claro, nos es evidente cómo hay ciertos elementos que físicamente, virtualmente también, están generando delimitaciones entre estos espacios. Pero podemos ver que hay una secuencia de los mismos. Aunque mi recorrido tendría que ser diferente a estos remates visuales que se están manejando. Eso es algo muy importante dentro de la arquitectura. Pensar siempre en espacios y las características y cualidades de estos. Cuando nosotros hablemos de un género arquitectónico o de la posible solución a una problemática urbano-arquitectónica, tenemos nosotros que estar pensando en espacios y sus cualidades. Y en consecuencia los volúmenes, pero no al revés. No somos escultores. No tenemos que pensar en volúmenes y a ver luego cómo es que voy a excavar huecos al interior de estos volúmenes. O cómo genero espacios entre la distancia que te generen los diferentes volúmenes. Son cuestiones del proceso de diseño que tienen que ir de la mano, ¿ok? Bien, pues vamos a iniciar. ¿Qué es el espacio? Si nosotros comenzamos a hablar de espacio, nos vamos a dar cuenta que hay una gran cantidad de definiciones. Estas definiciones pueden ir desde el aspecto matemático, desde el aspecto geográfico, desde el aspecto aeroespacial, etc. Siempre es muy importante que cuando ustedes se vayan a enfrentar a un concepto, a un término, lejos de apoyarnos en la idea
de creo yo que significa tal cosa, siempre es importante que lo verifiquemos, que lo investiguemos. Podemos agarrar un diccionario, podemos confrontar varios diccionarios y de pronto, a partir de ahí, generar nosotros una posible línea de indagación. Buscar la definición desde el enfoque filosófico o desde alguna otra rama. Por ejemplo, espacio. Si nosotros buscamos en el Diccionario de Español de México, del Colegio de México, del Colmex, nos vamos a encontrar que hay varias acepciones. ¿Qué es esto? Definiciones. Nos habla, por ejemplo, de, vean la primera definición, que es un medio físico, continuo e infinito en el que están contenidos todos los cuerpos del universo. Ok, esto nos ayuda más o menos a entender una primera acepción, y algo muy importante aquí es que nos habla de un medio físico. Hay una segunda definición que nos dice que es una parte o porción de este medio, y nos pone ejemplos como un espacio cerrado. Es importante conservar los espacios verdes. Estos ejemplos se refieren a la porción de un medio, a la parte de algo. Aún así, la definición es demasiado ambigua como para hablar de un espacio arquitectónico. Ahí ya le estamos poniendo un apellido. Luego, también una tercera acepción de espacio es que es una extensión o lugar. Y nos dan un ejemplo. Tus cosas ocupan demasiado espacio. Ok, nos está hablando entonces de una extensión de algo. Ok, entonces podemos ir nosotros sacando estos conceptos. Estos otros conceptos. Extensión, porción o parte, un medio físico que es continuo e infinito. Ok, eso quizás nos puede ayudar como una paleta de conceptos a decir, ¿por dónde ando? ¿Por dónde vas, Daniel? Otra acepción es que se entiende como una extensión que hay entre dos cosas, o tiempo que transcurre entre dos momentos. Y nos dan otro ejemplo. El espacio entre palabras. Lo esperamos por espacio de 1 hora. Ok, aquí ya estamos hablando nuevamente de una extensión. Y también nos habla de la posibilidad de un tiempo. Una quinta acepción es parte del universo que está fuera de la atmósfera terrestre, como un viaje al espacio. Bueno, ya se sale totalmente de lo que buscamos de espacio. Entonces, a partir de esas acepciones que buscamos en el diccionario, uno comienza a darse cuenta que como que no es lo que estamos buscando. No hablamos ni de un espacio matemático, geométrico, geográfico, ni estamos hablando del espacio exterior. Entonces, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a espacio? Nosotros hemos escuchado, por ejemplo, el estar adentro o el estar afuera de un espacio. En este esquema, por ejemplo, podemos ver a una escala X cualquiera, y cómo de pronto hay un envolvente, ¿ok? Y este envolvente pareciera que te está encerrando, que te está conteniendo. Y hablamos de un espacio interior, pero también hablamos que hay un espacio exterior. Esto, por ejemplo, nos ayuda un tanto con la relación de los conceptos anteriores que se vio en la definición. Estamos hablando que hay una extensión de algo, que algo está ocupando un espacio. Entonces hay una delimitante que en este caso nos está señalando que hay un adentro y un afuera. Pero ¿qué pasa si de pronto este envolvente resulta que es una envolvente no continua, sino parcializada, y nos permite ver, es más, nos permite salirnos de este espacio interior y salir a este espacio exterior? De hecho, hasta la visual cambia. No es lo mismo estar totalmente envuelto en algo que no te deja ver a algo que te deja ver parcialmente. Ahí estamos viendo cómo de pronto podemos nosotros comenzar a modificar, delimitar, trabajar con el espacio.
Entonces el espacio será un algo que no puedo tocar, un vacío quizás. Hay otro término que se llama el espacio proxémico. Y el espacio proxémico hoy en día tiene vital importancia. Porque nos habla que este espacio proxémico se refiere a la distancia de un individuo con respecto a otros individuos. Por ejemplo, nos dice que hay un espacio público en donde hay más de 360 metros de distancia de una persona a otra, y ya se habla de quizás un auditorio, una aglomeración de personas, en donde tú estás en un espacio específico donde hay varias personas. Y así encontramos una clasificación de un espacio público a un espacio social, de 1.20 a 360, un espacio personal que se vuelve ya muy individual, de 46 centímetros a 1.20, y hasta un espacio íntimo, de 15 a 45 centímetros. Y eso es muy interesante porque sí es cierto, cuando uno dice, oye, dame mi espacio, te estás refiriendo al espacio personal o al espacio íntimo. Imagínense que de pronto ustedes estén así, sentados como si nada, y llega una persona aquí y te dice, hola, ¿cómo estás? Esta es como la primera reacción, oye, aléjate de mí, ¿no? Así fuera el crush, ¿no? O la crush. Ay, te espantas, ¿no? Dices, ¿por qué estás acercándote tanto a mi espacio personal o a mi espacio íntimo? ¿Por qué digo que hoy en día tiene mucha relevancia? Porque hablamos de la sana distancia. Y esta sana distancia, si se fijan por la distancia, se relaciona con este espacio social. Entonces, tú no estás dentro de mi espacio personal ni íntimo, hablando del espacio proxémico. Tú debes de estar en un espacio social y público, más allá. ¿Ok? Entonces, vean cómo de pronto estos dos conceptos como que se relacionan más con nuestra disciplina arquitectónica. Vemos aquí 4 imágenes. Estas son las oficinas de Google, que parecen todo menos oficinas. Esta idea, quizás muy el estereotipo de una aburrida oficina, Google lo rompe, ¿no? Y tiene más este sentido lúdico, este sentido de movimiento, de tensión, de colores, en donde pues parece todo menos una oficina, ¿no? Eso es, bueno, es un área de relax para las oficinas. Pero sabemos cómo hay un espacio que tiene ciertos elementos que le dan un sentido a este espacio. Si nosotros comparamos con este otro espacio, vemos que es algo muy diferente. Vemos que el sentido de este espacio tiene otro. Mientras que uno era para socializar, relajarse, jugar, entretenerse, recrearse. El otro espacio, estamos viendo que hay ciertos elementos colgados en unos planos que están delimitando un espacio. Y hasta podríamos nosotros imaginarnos que es un espacio, podemos imaginarnos hasta los sonidos de ese espacio. Y estamos hablando de un espacio museográfico, por ejemplo. Algo muy similar pasa con el de aquí abajo. Sin embargo, el de aquí abajo, que es el de antropología, vemos que ese espacio es un espacio ordenador de un montón de espacios cerrados. Estos espacios son salas con diferentes temáticas. A pesar de que nosotros estamos viendo este enorme espacio, vemos que de por sí hay diferentes espacios dentro de este gran espacio. Puede ser el mismo espacio que está contenido bajo una delimitación virtual generada por este paraguas. Entonces, eso es un espacio. Te veo bajo el paraguas. O el mismo espacio que se genera en torno a este espejo de agua. O el que se genera en esta plataforma. O el que se genera aquí adentro
en el cual yo no puedo entrar, me mojo. Entonces vean cómo hay una serie de espacios. Es más, hasta este espacio, si nosotros proyectáramos esta delimitación, este espacio también es otro. Vean la gran cantidad de espacios que se pueden encontrar a partir del diseño y la composición. Otro espacio, un espacio escenográfico, en donde como a partir de diferentes fondos podríamos encontrar un sinfín de ambientaciones propicios para el desarrollo escénico, teatral, operístico, de danza, etc. ¿Todo esto tiene que ver con la arquitectura? Sí. Entonces, de pronto, por ahí hay un autor, todavía no llegamos a ese autor, está la exposición de Tatiana Bilbao. Vean cómo hay un juego de planos, hay un juego de figuras, de elementos, que rompen con ciertos elementos ortogonales o con la misma percepción, la misma perspectiva. Comienzas a jugar y a generar pues muchos espacios. Aquí hay otro espacio, aquí adentro hay otro, acá hay otro, aquí hay otro. Aquí te da la idea de que hay otro, acá que hay otro. Aquí el mismo color, el cambio de color, te da a entender que hay, y la luz, de hecho ya hay luz, que aquí inicia otro espacio o que tienes que irte para allá. De pronto ya te genera aquí ilusiones con los reflejos y no sabes si es otro espacio o se está reflejando el mismo espacio. Eso es algo bien interesante. Cómo poder construir estos espacios o delimitarlos. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Y es aquí cuando llegamos a un teórico. Bruno Sevi, ya un teórico de mediados del siglo XX. Ha sido rebasado, sí quizás, pero muchos de sus pensamientos aún son parte básica para el desarrollo teórico. Eso es un hecho. Él nos dice, el carácter primordial de la arquitectura, por el que se distingue de las demás actividades artísticas, residen en su actuar por medio de un vocabulario tridimensional que involucra a los humanos, al ser. Fíjense cómo ahí nos está diciendo, la arquitectura sí es una actividad artística, pero se va a diferenciar de la pintura y la escultura y de otras artes porque tiene un vocabulario tridimensional. De hecho, aquí nosotros podemos ver esta representación geométrica, gráfica de un cubo, que realmente no es un cubo porque tiene dos dimensiones. Pero la representación gráfica, o sea, este lenguaje codificado, nos da a entender que eso es un cubo. Nosotros aquí, si dibujamos una escala humana, podemos entender que esa escala humana está dentro del cubo, ocupando un espacio. Y fuera del cubo hay otro espacio, ¿cierto? Entonces por ahí ahorita vamos a ver otra definición del señor Bruno Sevi respecto a espacio. De la lectura que ustedes leyeron, por ahí nos menciona Nikolaus Pevsner, que es un crítico de arte de igual del siglo XX, que nos señala algo bien interesante. Nos dice que la arquitectura es una construcción que tiene una intención estética. En teoría 1 hablamos de las intenciones estéticas, que bueno, tiene que ver mucho con cómo hay ciertas categorías que te pueden generar un algo. Entonces nos está hablando de que de pronto la construcción que está pensada para que a nosotros nos genere una emoción, un sentimiento, eso es lo que Nikolaus Pevsner nos está diciendo. Y aquí vamos a empezar a relacionar cosas. Si hay un lenguaje tridimensional en donde yo puedo entrar y estos elementos me rodean, si yo lo relaciono con lo que está diciendo Nikolaus Pevsner, además estos espacios me van a generar a mí un impacto, una vivencia. ¿Ok? Nikolaus Pevsner nos dice, un cobertizo para bicicletas es una construcción. La Catedral de Lincoln es una pieza de arquitectura. Casi todo lo que encierra el espacio es una escala suficiente para que un ser humano se mueva en una construcción. El término arquitectura solo aplica a los edificios diseñados con un fin estético.
Hoy en día podríamos hablar más allá de la intención estética, que a veces esto de lo estético termina siendo algo demasiado relativo dependiendo del tiempo, de la cultura y de la percepción de los esquemas sociales también. Podríamos hablar de los aspectos expresivos, de los aspectos formales, de los aspectos morfológicos, de lo cual ya habíamos hablado el semestre anterior, pero en este semestre volveremos por ahí a tocar la temática. ¿Ok? Entonces estamos hablando de elementos tridimensionales en los cuales podemos entrar y nosotros percibir ciertos estímulos que nos generen vivencias, ¿ok? Y vamos entonces con otras definiciones más de espacio hasta llegar a algo más arquitectónico. Hay un libro muy viejo, chino, el gran libro de Tao, de Lao Tse, que tiene un pensamiento muy interesante sobre el espacio. De hecho, en esta imagen lo ilustra. Y vamos a leer. Nos dice: modela una vasija con arcilla. Del vacío del cuenco, o sea, de la vasija, de este elemento, esto es un cuenco, del vacío del cuenco depende su utilidad. Abre puertas y ventanas en las paredes de un hogar. Del vacío de las aberturas nace la utilidad del hogar. El vacío nos permite habitarla. Así, pues, nos beneficiamos de la existencia de las cosas. Pero es la no existencia, o sea, el vacío, lo que nos es verdaderamente útil. Aquí, ¿qué es lo interesante? Lao Tse nos está hablando de que de pronto el cuenco es aquello que está rodeando un vacío, que está conteniendo este vacío. Y que la utilidad verdadera de este utensilio, de este artefacto, depende del vacío. Claro, y en consecuencia de lo que lo delimita. Lo mismo pasaría con la arquitectura. Hay un vacío, ¿y qué está pasando con las delimitaciones de ese vacío? De ahí va a depender su utilidad. Aristóteles en su libro de Metafísica nos dice que el lugar es continente, pero no es parte de lo contenido. El lugar no es mayor ni menor que lo contenido. ¿De qué estamos hablando? Ahorita vamos a ir entendiéndolo. Toda cosa puede cambiar de lugar, es separable de él. Todo lugar tiene un arriba y un abajo, y toda cosa se mueve hacia arriba y hacia abajo para ir a ocupar su lugar natural. Aquí al hablar de lugar se está refiriendo de un espacio. Y es muy importante entender entonces cómo existe una posibilidad de movimiento dentro del espacio y elementos que están conteniendo este espacio. ¿Ok? Podemos ver en esta fotografía cómo hay ciertos delimitantes translúcidos y no translúcidos que nos están generando diferentes espacios. Y eso es algo importante que se da a partir también de la composición. Ya como que mi mouse está fallando, siempre que lo quiero mover me manda hacia otro lado. Mira, voy a tener que moverlo. No funciona. Vaya. Permítanme. Ahí está. Immanuel Kant, que creo que muchos de ustedes lo conocen, en algún momento lo vieron en la preparatoria, nos dice que el espacio es la forma del sentido externo que permite la representación de los objetos como existentes en el espacio. Y el tiempo. Aquí ya nos están agregando otro elemento más, el tiempo, que es la forma del sentido interno. Nos dice entonces que el espacio se refiere a lo exterior y el tiempo se está refiriendo a estos sentidos internos que hace posible percibir estados internos, o sea, emociones. Vean cómo si empezamos a unir cada uno de estas definiciones podemos comenzar a armar algo que tenga que ver con el concepto arquitectónico, el concepto de espacio arquitectónico, a eso me refiero. El espacio es una condición a priori, o sea, importante, primordial, porque conforma nuestra percepción de la realidad, de lo que veo. Por lo tanto, es la forma de la intuición. La intuición es la base de la posibilidad de la geometría y de la matemática. Nos está diciendo entonces que el espacio es muy importante porque nos está hablando de una percepción,
de cómo percibo, de cómo yo puedo interactuar con mi contexto, con aquello que me envuelve. Podemos ver aquí uno de los aeropuertos españoles más famosos y vean el aspecto geométrico del mismo, cómo de pronto termina jugando con esta percepción y está cubriendo un espacio. ¿Ok? Vamos hacia este punto. Mi mouse y sus troleadas. Ahí está. Vamos a revisar nuevamente 3 conceptos que tienen que ver sobre el concepto de espacio. Bruno Sevi nos dice: el espacio es un vacío arquitectónico donde el ser penetra, se desplaza y vive. Si vive, significa que está teniendo experiencias. Y esas experiencias se refieren con estímulos, con emociones, con recuerdos. Edmund Husserl, que después veremos quién es, pero es un filósofo que habla de la fenomenología, nos dice que el espacio es una construcción de la conciencia, y no está mal escrito. Luego platicaremos qué pasa con el SC y el C nada más. La conciencia se refiere a este sentido, a la relación que hay entre nosotros, el ser, con el contexto, y que nosotros estamos conscientes de ello. ¿Ok? Entonces, el espacio es una construcción de esta relación entre el ser y el contexto, y una dimensión de los actos sociales, culturales e individuales que rodean al mismo individuo. El espacio es consecuencia de lo que está pasando a mi alrededor, de la interacción con otras personas, de mi interacción con la realidad. Martin Heidegger, que es un filósofo existencialista, nos dice: la existencia es espacial. No puede disociarse, o sea, separarse, el ser del espacio. La relación del ser con los lugares y, a través de ellos, con los espacios, consiste en la residencia. Y aquí es importante señalar que entonces, al hablar de que nosotros estamos ocupando un espacio, al vivir ese espacio comenzamos a generar una residencia. Y la residencia se refiere a un arraigo, a una relación de identidad con lo que me está rodeando. Vean de pronto entonces cómo el concepto de espacio arquitectónico no es nada más decir es un espacio contenido por muros, sino este espacio va a ser consecuencia de la realidad en la cual estamos viviendo, de la interacción con otros grupos sociales, de la interacción con lo económico, lo social, lo político, lo ambiental, etc. ¿Ok? Aquí vamos a dejar esta primera parte del video y en breve continuamos. Gracias.